Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos. Vamos a conversar en esta jornada con un senador de la República que ha tenido varias veces responsabilidades ejecutivas en la Cámara Alta y ahora nuevamente está en la testera del Senado como vicepresidente. Estamos hablando del senador Jorge Pizarro, representante demócrata cristiano de la región de Coquimbo. ¿Cómo está, senador? Muy bien, Sergio, aquí en las oficinas del Senado en Santiago. Como tú ves atrás, la parte de las oficinas son más tradicionales, distintas a la sede del Congreso en Valparaíso. Esta es la que me gusta más. Bueno, pero asumir la responsabilidad hoy día de gestionar la Cámara Alta es distinto que todas las veces anteriores. Usted ha sido presidente del Senado y puede hacer una comparación claramente entre lo que fue ayer y lo que es hoy día, ¿no? Yo creo que sí, es cierto lo que dices tú, porque el país está viviendo tiempos distintos. Está viviendo un año de grandes definiciones, no solo en el plano electoral, como podría pensar alguno, con las elecciones de alcalde, de concejales que tendremos el 11 de abril, sino que tenemos por primera vez elecciones de gobernadores regionales, y ese es un cambio muy importante en la estructuración de nuestro país y en el proceso de descentralización. Tú sabes, Sergio, que en materia de descentralización hemos sido majaderos durante toda mi trayectoria parlamentaria de ir avanzando todo lo que se puede en mayor autonomía en la toma de decisiones de las regiones, y la elección de gobernadores regionales va a contribuir mucho a ello. Pero además tenemos hoy día en el país también elección de la Convención Constituyente. O sea, vamos a tener delegados y delegadas a la Convención Constituyente elegidos democráticamente en todo el país, que van a tener como misión hacerle una propuesta a todos los chilenos de una nueva constitución, de una casa en común, como hemos dicho tantas veces nosotros, donde cada chileno, cada chilena pueda tener ahí garantizados sus derechos, pero también sus obligaciones. Yo recalco muchos derechos y obligaciones, porque hasta ahora solo se habla en las campañas de los derechos, pero cuando uno está en la casa común, en el hogar común, tiene derechos, pero también tiene obligación. De manera que ese proceso es muy trascendente en los momentos de cambio que ha vivido el país, va a ser muy importante. Y lógicamente, Sergio, tenemos en noviembre elecciones de un nuevo gobierno, una presidenta o presidente, y de un nuevo Congreso. Así es que es un año, diría yo, muy especial, con el agregado de que lamentablemente todavía seguimos con una crisis sanitaria y una pandemia que nos tiene bien complicados, no solo por los temas de salud y los costos que está generando en vidas humanas, en pérdidas, en fin, todo lo que significa esa incertidumbre, pero también con una situación crítica en lo económico y en lo social. Y de eso tendrán que asumir todos nosotros nuestras responsabilidades para tratar de irla superando este año y los próximos años que vengan, porque el tema económico y social va a durar muchos años más todavía. Bueno, usted ha planteado una diversidad de temas. Partamos por ejemplo, en el caso de los gobernadores regionales. En un momento se dijo que no había una clara definición del cargo, de la responsabilidad, de las obligaciones que iba a tener el gobernador regional. ¿Eso ya está dilucidado completamente o no? En buena medida, no totalmente, porque todavía estamos discutiendo el proyecto de ley de descentralización que traspasa funciones administrativas y financieras al nuevo gobernador regional o al nuevo gobierno regional. Sobre todo respecto de la generación de lo que son los presupuestos regionales, las fuentes de recursos a través de los cuales los gobiernos regionales van a poder tomar decisiones respecto al financiamiento de los proyectos de desarrollo regional, la relación del gobierno regional con el nivel central, sobre todo con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, con la Dirección de Presupuesto y con los ministerios a nivel sectorial. Esa parte es la que está también en proceso de clarificación. Nosotros lo tenemos despachado ya en la Comisión de Hacienda, lo tendrá que ver la sala en los próximos días. Y a mí me parece que
Donde podemos tener todavía conflictos que hay que aclarar definitivamente es en la figura del delegado presidencial, que va a ser como un representante del presidente en la región. Nosotros dijimos siempre que esa figura solo podía tener como ámbito de acción lo que tiene que ver con el orden público o con la representación del gobierno central. Pero todo el tema de coordinación, de servicios, seremía, debiera estar en manos del gobernador regional, que va a ser quien va a tener el mandato democrático, la legitimidad democrática, y para eso va a ser elegido. Ahí todavía hay que aclarar varios puntos porque el gobierno sigue insistiendo en mantener un cierto centralismo y mayor control sobre los futuros gobiernos regionales, cosa con la cual nosotros no estamos de acuerdo. Yo creo que el Ahora, proceso, sí, perdón. sí, en términos prácticos, por ejemplo, hemos tenido una experiencia en este año de pandemia donde ha habido reclamos de las regiones del país, que hay muchas decisiones que se toman en Santiago sin consultar a los comités de salud locales, las mesas de trabajo que están en cada una de las regiones. ¿Usted cree que si esto lo hubiéramos enfrentado con gobernadores regionales, habría cambiado el cuadro y se habría descentralizado definitivamente el país? Yo diría que desde el punto de vista de los protocolos para enfrentar cualquier emergencia sanitaria, una pandemia, una crisis de esta envergadura, siempre deben ser tomados por las autoridades especializadas, respectivas. En este caso, el Ministerio de Salud, y con todo lo que implica enfrentar una situación de excepción con la participación de otras instituciones y organismos del Estado, pero también de la sociedad. Y ahí es donde entran los colegios médicos, evidentemente, los temas que tienen que ver con materia social, en fin. Pero desde el punto de vista de la implementación de esos protocolos definidos, que por lo demás están definidos a nivel internacional, la implementación debiera ser muy autónoma, porque es distinta la situación en cada una de las regiones. Y por último, por mayor transparencia en la toma de decisiones, cuando, por ejemplo, una comuna, una región pasa a un estado o a otro con mayores o menores restricciones, a mí me parece que los gobiernos regionales debieran tener mucho que decir en esa materia. Ahora, en el caso de la constituyente, hay mucha expectativa, por ejemplo, para ese trabajo que va a tener un desarrollo de por lo menos 9 meses, que se puede prorrogar por otros 3 meses. Pero al mismo tiempo, quienes han propiciado cambios profundos a la institucionalidad del país, ¿hasta qué punto piensa usted que se puede ver frustrado el hecho de que la oposición de la que usted forma parte lleven 6 listas para la constituyente y la derecha lleva una sola lista, lo que estaría marcando a la derecha seguramente con algo más de 1/3 de la participación en la constituyente, y eso le da entonces un atributo, el veto? ¿Cómo lo ve eso usted? Bueno, Sergio, mira, yo creo primero que la gente, y espero que la gente participe y vaya a votar. O sea, creo que eso es lo fundamental, porque tampoco sacamos nada con pensar que aquí algunos que puedan gritar más fuerte o tener más participación en las redes o manejar ciertas cuotas de poder o, en fin, van a determinar lo que las grandes mayorías esperan de una nueva constitución. Yo te hablaba de una casa común donde se garanticen derechos y obligaciones. Hay gente que solo cree que puede tener derechos y no está dispuesta a tener ninguna obligación. Y eso no puede resultar en ningún sistema, en ninguna constitución. Entonces, depende con el espíritu propositivo con que lleguen los convencionales. Y yo me imagino que todos los que están aspirando, hombres, mujeres de las distintas regiones, de los distintos sectores, pensamientos, creencias religiosas, valóricas, de todo tipo que están representados en los miles y miles de candidatos que hay, van todos con el mismo objetivo, de tratar de construir entre todos una propuesta que permita que todos la respaldemos. No hay que olvidarse que esa propuesta después va a ser plebiscitada. Y si la propuesta que viene es solo blanco o es solo negro, lo más probable es que la mayoría de la población diga, no, esto no puede ser, tiene que haber un cierto, en esta casa común tiene que haber ciertas garantías que permitan que todos nos podamos expresar y desarrollar respetando nuestros derechos individuales y, por supuesto, los derechos colectivos. Entonces, yo no creo que alguien vaya solo a vetar y otro que vaya solo a proponer cosas que son imposibles de concretar después, porque eso significaría polarizar un debate
donde lo que más se requiere es tener capacidad de inclusión, es tener capacidad de integración, de incorporar y respetar la diversidad que hoy día existe en el país. Nadie puede imponerle la verdad completa a otro. Eso no pasa, eso pasa en las dictaduras. Y los resultados de las dictaduras, del pelaje que sean, todos los conocemos. Significa retroceso, significa falta de libertades, significa miseria, significa hambre, significa un costo enorme para generaciones completas de ciudadanos. Ejemplos de eso hay muchos en el mundo. Acá en Chile yo estoy convencido de que quienes salgan elegidos a las convenciones constituyentes van a tener esa capacidad. Nosotros desde el Senado, lo anunció la presidenta ayer en su discurso, lo que esperamos es colaborar a que esas condiciones de trabajo se den y por supuesto aportar todo lo que implica el bagaje de nuestros equipos institucionales, funcionarios permanentes, biblioteca, todos los equipos jurídicos, técnicos que han trabajado por años en materias legislativas, que conocen lo que es el proceso de conformación de una constitución y que pueden ayudarles, técnicamente me refiero, técnicamente los contenidos y las definiciones políticas las va a adoptar de manera autónoma a la próxima convención constituyente. Ahora, yendo al fondo, digamos, de la decisión en la constituyente, hay algunas situaciones que tendrían que resolverse quizá en esa instancia. La presidenta del Senado, que acaba de asumir, junto con usted, la testera de la Cámara Alta, dice que si no hay acuerdo para las pensiones, esto finalmente se va a resolver en el ámbito de la constituyente. O qué pasa, por ejemplo, con los derechos de agua, que sigue siendo crisis, ¿no es cierto?, con situaciones que se han presentado del punto de vista humano muy graves, digamos, para comunidades que no tienen acceso al agua, y su región de Coquimbo especialmente tiene zonas que viven y sufren la sequía. O en el caso de los agricultores, que son pequeños o medianos, que también están afectados. Entonces, esos problemas, por mencionar algunos de los muchos que hay, van a estar dentro de un paraguas de una nueva constitución, y los 2/3 van a ser fundamental para provocar cambios, porque ha habido mucha reticencia de hacer modificaciones sustanciales a la institucionalidad, por ejemplo, en las zonas de sacrificio, como el caso de la alta contaminación, en un punto nomás, hay muchos en Chile, que ha sido muy visible, Quintero Puchuncaví, por poner un solo caso, donde hay niños afectados, hay mujeres embarazadas que recibieron los efectos, y que sin duda esa situación está ahí, se nos presenta frente a los ojos a todos los chilenos, y eso va a depender en alguna medida también de una nueva Carta Fundamental, ¿no piensa usted? Sergio, mira, la Carta Fundamental o la Constitución lo que establece es el marco legal, es la matriz, es la declaración de principios, es donde se establecen los criterios, y luego de esos criterios viene la conformación de las leyes, que ya es la labor de los futuros congresos, tanto diputados, senadores, si existen, o si hay un cambio de régimen parlamentario, de régimen presidencial, ya será otro tema. Pero en la Constitución va a quedar establecido las líneas generales, el marco general, los criterios generales. Tú planteas casos muy concretos. El tema del agua, por ejemplo. En el tema del agua, la definición prioritaria es si el agua es o no un recurso que tiene que ser garantizado como acceso libre al agua, no libre, pero un acceso garantizado a toda la población para el consumo humano. Eso es lo primero. Si tú dices el agua, mire, el agua es un recurso natural esencial, y por lo tanto es un bien nacional de uso público y debe ser garantizado por el Estado, que al agua tengan acceso prioritario las personas, y luego el uso del agua para aquellos servicios o actividades que son fundamentales en la cadena de vida de las personas, tú tienes el marco general, y después se aplica entonces el cómo esa agua se usa, ese recurso hídrico, tanto para garantizar el consumo humano, tanto para garantizar la cadena de alimentación, porque en el caso de la agricultura es evidente que sin agua no hay agricultura, si no hay agricultura no hay alimentación, si no hay alimentación, entonces la cadena de vida o la garantía de vida se rompe. Tiene que haber una prioridad establecida, como en muchas otras constituciones. Hay constituciones de países desarrollados donde está establecida la prioridad del uso del agua.
Hoy día en el país el tema es distinto, porque el agua se entrega, siendo un bien nacional de uso público, el agua se entrega su fruto, su uso en concesión. ¿A quién lo pida? ¿Para qué? Para lo que se le ocurra a la persona que lo pida. Puede ser una empresa, puede ser una persona, puede ser un agricultor, una actividad minera, o puede ser alguien que se le ocurrió pedir agua porque hay derechos de agua. ¿Cuál es la dificultad aquí? Es que ese derecho de agua además se constituye en una suerte de derecho de propiedad sobre el uso del agua porque se puede traspasar, se puede entregar en garantía, se puede vender, se puede arrendar. Y lo que ha sucedido es que hay una cantidad gigantesca de derechos de agua entregados a quienes no la están usando o derechamente han especulado. Y no se le garantiza a otros que sí la necesitan, por lo que tú planteas, por ejemplo, para poder regar. Las comunidades agrícolas de mi región no tienen derechos de agua, tienen muy poco. Y sin embargo tienen miles de hectáreas de secano que no la pueden utilizar y viven en una situación de pobreza. Entonces, esas prioridades son las que hay que ir clarificando a partir de este marco general. Una vez que tú defines claramente que el agua es un bien nacional de uso público, se establece el cómo se accede a ella y para qué y en qué condiciones, manteniendo el agua en la propiedad de todos los chilenos. ¿Se entrega en uso? Sí, se entrega en uso porque alguien tiene que usarlo. Los agricultores necesitan el agua para poder trabajar la tierra, independiente del color que sean o donde estén. Entonces, no hay que confundir porque en la Constitución no va a quedar establecido cómo va a ser el sistema de uso o de entrega del recurso hídrico a determinados actores para que usen el agua para una actividad económica, para el consumo humano, para la cosa turística, para lo que sea. Lo mismo sucede en el tema previsional, Sergio. Yo creo que en la Constitución, que va a ser debate sin duda, lo que se va a definir es qué tipo de previsión social es la que queremos para nuestra sociedad. Senador, y a partir del concepto de previsión social, entonces, hablamos de eso en la segunda parte. Hablamos de eso en la segunda parte de las pensiones porque ahí hay bastante para desgranar. Así que hacemos una pausa, un respiro, un sorbo de agua y volvemos con el senador Jorge Pizarro, flamante vicepresidente de la Cámara Alta, para cerrar un ciclo también ahí en el Congreso Nacional. Aquí en Profundidad de Campos, a través del canal del Senado de la República de Chile. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado, con el senador Jorge Pizarro, recién asumido como vicepresidente de la Cámara Alta. Senador, de todas las veces que le ha tocado a usted estar ahí, ¿cuál ha sido el momento más feliz y el más difícil? ¿Y cómo lo ve de aquí en adelante el panorama? El momento más feliz y el más difícil. Difícil las dos cosas, contestarlas así de buena primera, pero mira, para mí fue obviamente un momento especial de alegría, pero también difícil, a lo mejor se juntan los dos momentos, cuando me tocó presidir el traspaso del mando de la presidenta Bachelet al presidente Piñera. En términos personales, por el privilegio de ser presidente del Senado por primera vez, en fin, es un honor, sin duda, muy, muy grande. Y difícil, porque Sergio, tú te acordarás, debes haber estado transmitiendo tú, sí, por supuesto. Esa sesión. Tuvimos prácticamente tres terremotos antes de que empezara la ceremonia y al inicio de la ceremonia, lo que generó una tremenda situación de expectativa, porque estábamos después del terremoto de febrero, que fue tremendo, y teníamos el salón plenario lleno, todos los presidentes invitados ahí, muchos se asustaron, unos salieron arrancando, otros mantuvieron la calma. O miraban la lámpara. Todos miraban arriba la lámpara pensando que se iba a caer, no me voy a olvidar nunca de las personas que estaban ahí, el presidente Morales, el actual rey de España, que era el príncipe en ese tiempo, en fin, el presidente de Colombia, que salió arrancando, la presidenta Fernández, que decía,
¿para qué me trajeron acá? Yo no quería venir, sabía que esto iba a pasar, en fin. Bueno, en el caso mío lo que me pasaba era que yo tenía que tomar la decisión si suspendíamos la ceremonia y evacuábamos el edificio por la alerta que había de tsunami. Y esa información me la entregó a mí el edecán de la Armada. Y mientras, antes de que llegara la presidenta Bachelet y llegara después el presidente Piñera, me estaban entregando la información y en algún momento, si continuaba la situación de alerta en el nivel en que estábamos, bueno, por seguridad de las personas y por lo que implicaba eso, deberíamos haber suspendido la sesión. Sin duda que fue el momento más difícil. Cuando llega la presidenta Bachelet ya habíamos tenido una segunda réplica de 7,2, creo que. Y la presidenta Bachelet, que también tenía la información y todos tenían la misma información, en el momento en que se acerca a la testera y nos saludamos, le digo, presidenta, estamos con un problema, sí me dice, pero por lo que me ha informado el show, hasta que no supere los 7,3, 7,5, no deberíamos tener dificultad. Muy bien, le digo yo, perfecto, entonces todavía podemos estar tranquilos. Y efectivamente llegó un momento en que había que tomar la opción y la decisión y dejamos seguir la sesión, sin consultarle a nadie, por supuesto, pero se trataba de generar una inquietud. Bueno, por suerte, gracias a Dios, salió todo sin problema, pero apenas tú te dejas acordar, la ceremonia fue muy rápida, fue corta, hicimos todo lo que correspondía, los tiempos que correspondía, pero apenas terminó la sesión, se produjo la evacuación completa del Senado. Y salió todo el mundo hacia los cerros, a los lugares de evacuación, porque ya todo Valparaíso y todo Viña ya se había dado la orden de evacuación. Nosotros éramos los únicos que estábamos ahí y estábamos en zona de inundación. Ese era el riesgo, no es que porque pudiera pasar algo con el edificio, era el tsunami porque estábamos en zona de inundación. Bueno, yo estaba en la caseta de transmisión que está en la parte alta del Senado y se reía mucho en la radio después cooperativa, porque ahí sigo trabajando, porque yo dije, esta caseta se mueve como una coctelera. Y yo me quedé ahí al final y de repente aparece un capitán de carabineros, me dice, ¿va a salir usted? Le digo, yo estoy transmitiendo. Me dice, si no sale lo vamos a tener que sacar. Así que le avisé a los muchachos por el interno abajo y ellos se siguieron después con la transmisión, pero nunca abandonamos el puesto de combate comunicacional. Senador, en los desafíos que tiene de aquí en adelante el Congreso Nacional, y particularmente a usted como integrante de la mesa, es conducir todo este debate en torno a la reforma a las pensiones, donde el gobierno tiene una idea y la oposición tiene otra, y la ciudadanía tiene otra aspiración. Pero al mismo tiempo, los plazos que se han dado, se pensaba que en 1 mes, 2 meses iba a estar lista la reforma a las pensiones, y uno de los puntos cruciales en la discusión que uno observa desde afuera, por supuesto, es con respecto a la estructura de la administración de los fondos de las personas que en alguna vez van a jubilar. ¿Van a seguir en manos de los mismos que están ahora? ¿Hay que hacer cambios? ¿Qué cambio hay que hacer y por qué hay que hacerlo? Sergio, efectivamente, yo creo que el Congreso, el gobierno, los actores del sector privado que están a cargo del sistema de administración de pensiones, que estamos en deuda, los partidos políticos, los movimientos involucrados, estamos en deuda con nuestros pensionados, estamos en deuda con el país, porque la necesaria reforma al sistema previsional la venimos planteando desde el gobierno de la presidenta Bachelet. Acuérdate que en el primer gobierno de la presidenta Bachelet se estableció el primer pilar del solidario que permitía una pensión mínima para aquellas personas que no tenían nunca una posibilidad de tener una pensión básica solidaria. Fundamentalmente eran mujeres. Después se produce toda esta propuesta en una reforma, en una comisión especial que no terminó con acuerdo, terminó con 2 propuestas contrapuestas entre sí. Y la presidenta envió sobre la línea de ir avanzando hacia un sistema mixto de previsión donde hubiera ahorro individual, pero también hubiera un pilar solidario, una parte de apoyo solidario mucho más potente del cual se hacía cargo el Estado. Esa propuesta, el presidente Piñera hizo otra proposición en la Cámara de Diputados, que es lo que está conociendo el Senado ahora,
y llegó a un acuerdo mínimo con algunos sectores de la Cámara, no con la mayoría, sino con algunos parlamentarios, que permitió que siguiera esta tramitación. Pero la discusión de fondo, hasta el día de hoy, sigue siendo la misma y que tú la planteabas. ¿Mantenemos el actual sistema de AFP solo con ahorro individual, que es la propuesta que presentó el gobierno, o avanzamos a un sistema mixto donde podamos tener ahorro individual, pero a la vez un fondo de solidaridad colectiva? ¿Por qué planteamos nosotros esta segunda alternativa? Y ahí están las diferencias. Primero, porque el sistema de la AFP fracasó porque no ha sido capaz de darle pensiones dignas a las personas. Segundo, porque hay un nivel de desconfianza y de deslegitimidad en quienes administran estos fondos de pensiones, que son las famosas AFP. Y eso es algo que está en todo el país. Nadie tiene confianza en la AFP y por lo tanto mantener el sistema tal cual, creo yo que no resiste el menor análisis. Y lo segundo, lo más importante para nosotros, que avanzar en un sistema mixto solidario, lo que permite a través de ese fondo colectivo solidario es mejorar las actuales pensiones. La gente que hoy día tiene muy bajas pensiones en el sistema de las AFP. La propuesta del gobierno lo que plantea es un mejoramiento de las pensiones, pero a 20, 30, 40 años más. ¿Por qué? Porque ahí se vería reflejado un mayor monto de ahorro por el aumento de la capacidad de ahorro en los próximos años, pero eso no mejora las actuales pensiones. Entonces ahí es donde está la discusión, en un tema de una fórmula que permita aumentar las pensiones bajas a los actuales jubilados y además garantizar que las futuras pensiones sean mucho mejores y más contundentes. Y por otro lado, nosotros lo hemos dicho categóricamente, no estamos en condiciones de apoyar una propuesta que mantenga el actual sistema de administración de fondos de pensiones. Respecto de eso hemos planteado separar la gestión, una cosa es la administración, otra es la gestión de los recursos, porque esto, Sergio, todo el mundo sabe, está ligado. El que administra los recursos de todos los trabajadores después sabe dónde lo invierte, y para qué lo invierte, y en qué proyectos lo invierte, y qué grupos son los que se benefician de lo que es ese ingreso o ese financiamiento que reciben, ¿no es cierto?, obteniendo rentabilidades, por supuesto. Entonces ahí hay una discusión que es un debate más de fondo, que es el que yo creo que se va a definir en este marco general en una convención constituyente. Eso ahora, sí creo que se va a avanzar en una convención así. Senador Pizarro, el gobierno en algún momento dijo que había una serie de restricciones presupuestarias. Usted ha sido integrante activo durante mucho tiempo en la Comisión de Hacienda, pero más tarde nos ha dicho que hay holgura presupuestaria, apelando a qué? 1.200 millones de dólares aproximadamente con la licitación del 5G, de esto en ese Internet. Y por otra parte también la holgura en el precio del cobre, que ha superado los $4 la libra del metal rojo. Y ahí habría recursos alrededor de unos 1.500, 1.600 millones de dólares. O sea, sumado con esto tenemos un paquete importante de casi 3.000 millones de dólares. Pero eso serviría para financiar este aumento del pilar solidario en 2 puntos. Pero el problema es qué pasa en el futuro con el gobierno que viene, los que vienen más adelante, porque esto de las pensiones es una cuestión de largo plazo. ¿Hay información por parte de Hacienda al Senado de la República de dónde se obtendrían los recursos en el futuro que fueran recursos permanentes? Lo que tú estás planteando, Sergio, es reflejo de la improvisación con que el gobierno y el presidente en particular está tomando algunas medidas para tratar de ir como quien dice, saliendo del paso y decir, mire, yo cumplí con mi propuesta de campaña de que iba a mejorar las pensiones. Porque hay una regla con la cual al país le ha ido bien, y a todos los países que la aplican le ha ido bien. Si usted quiere tener gastos permanentes de cualquier índole que sea, lo que necesita es tener ingresos permanentes. Esa es la regla de oro. Y en las familias pasa exactamente lo mismo. Si yo quiero gastar en algo o invertir en algo, tengo que saber de dónde voy a sacar los recursos y tengo que saber qué ingresos voy a tener para poder financiar esos compromisos que asumo. A gastos permanentes, ingresos permanentes. El gobierno cae en una contradicción porque, como bien lo dices tú, le está diciendo ahora a la Comisión de Trabajo, mire, lleguemos a un acuerdo, el pilar solidario lo vamos a aumentar, cosa que está bien. A mí me parece bien aumentar todo lo que se pueda las pensiones básicas solidarias, porque es un aporte que se hace con los recursos del Estado. El problema está en que están ofreciendo, como decías tú, la licitación del 5G, que puede llegar a 500 millones de dólares por una vez, y lo que es la eventual alza del cobre, que también puede ser
sustentable durante un año. ¿Y qué pasa cuando el cobre baje? ¿O qué pasa cuando hay que seguir aumentando, ¿no es cierto?, el volumen de personas, porque va a ir aumentando, porque va alargándose la vida, porque hay gente que va teniendo condiciones para acceder a esa situación de vulnerabilidad que le permita acceder a una pensión básica solidaria? ¿Cómo vamos a financiar eso? Ah, no, con crecimiento futuro. Bueno, eso mismo lo planteamos hace 2 años atrás y ya vamos a tener 2 años producto de la pandemia, con una crisis tremenda, con crecimiento negativo, con menores ingresos para el país. Otra cosa es que tengamos este ciclo positivo, que ojalá se alargue todo lo que sea posible, pero Ya, no podemos estar eh, especulando con ah, que vamos a tener ingresos superiores porque en 2 años más vamos a crecer a tanto cuando no sabemos bien lo que va a pasar. ya, pero ¿qué se hace con el pilar solidario? ¿Se deja afuera? ¿Se desagrega de No, la no, reforma de las pensiones? el pilar solidario se tiene que aumentar y se tiene que financiar con recursos del Estado, eso está claro. ¿Las El punto exenciones está, tributarias ayudarían o no? el punto está en que de dónde saco yo ingresos mayores de manera permanente. Y ahí es donde viene lo que tú me estás preguntando, el tema de las exenciones tributarias. Y lo ligo estas dos cosas porque cuando hicimos el acuerdo tributario hace 2 años y algo atrás, en la Comisión de Hacienda con el gobierno, nosotros dijimos y acordamos con el ministro de la época que aceptamos y avanzamos en esa reforma tributaria, pero además dejamos pendiente para tener un informe técnico de cómo enfrentamos las exenciones tributarias, porque ahí hay mucha evasión tributaria. Ahí se pierde mucho ingreso que el Estado debería tener. Y entonces se hizo un estudio con la gente de la OECD y después se formó una comisión, que es la comisión que preside Rodrigo Vergara con Rodrigo Valdés, que ya tienen una propuesta de cómo trabajar las exenciones tributarias. Las exenciones tributarias, en el momento en que las empecemos a aplicar, sí van a garantizar ingresos permanentes para el fisco, con el cual podemos financiar la mejora en las pensiones del pilar solidario. A gritos, mucha gente reclama por el sistema de salud en Chile. El 80% de la gente está en FONASA, el 20% en Sí, la INAPRE. ¿Cómo se enfrenta ese problema? Y hoy día estamos con una situación mucho más aguda, porque, por ejemplo, las cirugías que estaban programadas, todas se han suspendido a raíz de la pandemia. O sea, se agudiza el problema y el futuro que se muestra para mucha gente es bien oscuro, digamos, en términos de asistencia médica. Entonces habría que buscar una fórmula que permita finalmente financiar la salud de los que menos tienen en este país. Eso es lo que está reclamando mucha gente, se ha planteado en las manifestaciones que hemos escuchado, digamos, y esa es la idea que está también en el mundo político. ¿Cómo se hace? ¿Cuándo se hace? ¿En cuánto tiempo? Sergio, efectivamente la prioridad desde el punto de vista social tiene que estar en el fortalecimiento del sistema de salud pública, porque es ahí donde llega el 80% de la población, a la salud pública. Es atención primaria, sistema hospitalario, todo lo que implica el aparato público en materia de salud. Y ese 80% que va a la salud pública, va a las postas, va a los policlínicos, va a los CEFAM, va a los centros de atención primaria, va a los hospitales, a las urgencias, requiere que tenga buena atención de calidad y sobre todo oportuna. Ahí nosotros tenemos una diferencia importante con el proyecto de FONASA que está presentando el gobierno, porque tal como está el proyecto, como viene, más da la impresión de que lo que quieren es ir aumentando los servicios de salud en el sector privado y debilitando el sector público. Y esto obedece más bien a una cuestión ideológica que se dio en el plano de la educación. En el plano de la educación, la tesis fue esa, y lamentablemente han tenido un éxito en ir traspasando a la educación particular subvencionada, a la educación particular pagada, un porcentaje de atención o de alumnos muy grande, y debilitando la educación pública. En el caso de la salud, ideológicamente este gobierno lo que quiere hacer es algo parecido, sobre la base de decir, mire, lo que tú decías, como el servicio y FONASA no puede garantizar todo porque el servicio público no da abasto, entonces las platas que FONASA tiene que pagar al servicio público, que contrate en el sector privado. El sector privado, claro, como tiene una capacidad de financiamiento o de inversión transformando la salud en un negocio mayor, lo más probable es que aumenten ahí las capacidades para operar o para atender todas las patologías.
Cuando la apuesta tiene que ser al revés, la apuesta tiene que ser de fortalecer el sistema público. No se trata de cualquier costo que haga lo que se le ocurra, no, pero las propuestas van por esa línea y hay una diferencia conceptual ahí muy importante y eso es lo que ha generado este debate que se está teniendo a propósito de la presentación del proyecto del FONASA en el Senado. Lo vamos a tener que discutir. Yo creo que nosotros lo que aspiramos primero es a garantizar acceso a la salud a la gente. Y ese acceso a la salud a la gente, sea en el sector público o en el privado, tiene que ser de calidad y tiene que ser en condiciones de oportunidad también. Porque no sacamos nada con que le den una buena atención pública a la gente o en el sector privado si se van a demorar 4 o 5 años en atenderlo. O sea, hay que trabajar en las dos líneas. Ahora, el tema de la pandemia lo que ha hecho es agravar esta situación. Y de hecho, sabemos que hoy día, por ejemplo, las instrucciones del Ministerio de Salud es que se postergan todo lo que son intervenciones. ¿Para qué? Para poder facilitar que la infraestructura hospitalaria y el personal y el recurso humano y técnico hospitalario pueda atender la urgencia del COVID. ¿Por qué? Porque se nos vino esta segunda ola, que la verdad es que con la contundencia que ha venido no la esperaba nadie. Mirábamos la segunda ola en Europa como algo que, bueno, a lo mejor nos puede llegar un poco, pero se nos vino de golpe y estamos en una situación crítica en que todo el país, prácticamente el 80% del país hoy día está en una cuarentena casi total. Y no sabemos cuánto tiempo más vamos a convivir con esto. ¿Hasta cuándo? Hasta que el proceso de vacunación permita llegar a un 75, ojalá 80%, y se genere lo que llaman el efecto rebaño. ¿Se ha avanzado? Sí, muchísimo. O sea, nosotros hoy día el país puede, el sistema de atención de salud primaria pública ha permitido que en un tiempo récord, hoy día ya tenemos 5 millones de personas vacunadas, todo el sector de adultos mayores prácticamente ya está con su segunda vacuna, toda la primera línea de atención, los sectores más sensibles. Hemos avanzado más que nadie, pero todavía nos falta. Nos faltan por lo menos unos 3, 4 meses. Y a partir de ahí recién podemos empezar a tener una cierta mayor holgura que permita ir retomando la atención de la gente en materia de salud con todas sus operaciones postergadas y con toda la calidad que se requiere a esa atención. Es compleja la situación, pero es cruda, pero es así. Senador Jorge Pizarro, bueno, ha sido un año duro, difícil, trágico para muchas familias en nuestro país y lo que viene también va a ser azaroso para las familias en nuestro territorio. Así que esta gestión que le corresponde a ustedes en la mesa del Senado con la senadora representante también de la zona norte del país, ¿no? Ella forma parte... Chico. ¿Ah? Del norte. El norte chico, como lo llamamos allá. Atacama y Coquimbo. Así es nomás, pues. La situación que se presenta sin duda es muy, muy compleja y la senadora Yarna Proboste Campillay va a conducir junto con usted el Senado de la República. Así que en nombre de todos quienes trabajamos también aquí en el Senado, que cada uno ha puesto todo su esfuerzo, su sacrificio para seguir sirviendo a través de la comunicación, porque es muy importante que la ciudadanía esté informada y podamos conversar acá con más profundidad que las entrevistas cortas que muchas veces se hacen en los medios de comunicación por la gran diversidad de temas que hay que abordar. Así que lo acompañamos, senador, en esta tarea junto con toda la Cámara Alta en esta gestión y le agradecemos la gentileza. Además que usted va a formar parte de la Comisión, entiendo, de Relaciones Exteriores y ahí se las va a tener que ver con el TPP, ¿o no? Bueno, todo el Senado tiene que verse, ya salió la Comisión de Relaciones, así que veremos en qué momento comenzamos a retomar el diálogo respecto a ese tratado que es tan importante para el país y es tan importante además hacer un debate que permita que si se llega a aprobar o se rechaza, cada ciudadano esté informado qué es lo que significa en términos positivos y también lo que puedan ser las dudas que existan. Es legítimo siempre que uno hace un tratado internacional tener dudas respecto de los beneficios y respecto de los costos que puede significar. Todas las negociaciones de cualquier acuerdo de ese tipo implican que usted recibe o gana por un lado y a veces puede perder por otro. Y ese equilibrio que se tiene que buscar en las relaciones entre países cuando se firman este tipo de tratados debe ser bien informado y bien trabajado con la comunidad al interior. Hay sectores que se pueden ver afectados y hay otros sectores que se van a ver muy beneficiados.
pero va a ser parte del trabajo legislativo y lo abordaremos cuando corresponda, Sergio. Muchas gracias por la invitación y un abrazo. Ya pues, senador, muchas gracias a usted y a usted que sigue estas conversaciones en Profundidad de Campos aquí en el canal del Senado. Le decimos hasta la vista. Gracias, senador, de nuevo. Chao.